Música con mucha historia. Un podcast de Cristina Serra. Hola y bienvenidos a un episodio más de Música con mucha historia. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Ya estamos en el segundo capítulo de esta tercera temporada. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer a Miguel Ángel González Molero por la composición de esta nueva introducción de nuestro podcast que, bueno, se ofreció a componerla y aquí la tenemos. Además, es de recordaros que ya conocemos a Miguel Ángel González Molero, que es compositor y musicólogo granaíno, además de pianista, y lo hemos tenido de invitado en algún episodio del podcast. Entonces, centrémonos ya en qué vamos a hablar en el episodio de hoy. Pues en el episodio de hoy vamos a hablar de la ópera barroca francesa. Si bien hay que tener en cuenta que, bueno, muchos estudios y muchos musicólogos hablan de que realmente el barroco francés empieza realmente por lo que conocemos como barroco medio, o sea, desde el 1630 al 1680 más o menos, y es el único periodo que podemos considerar propiamente barroco que existió en Francia, ya que el barroco temprano, pues, se le cree todavía un deudor y se le ve de géneros del siglo XVI, del Renacimiento, y el barroco tardío pues ya asumió un estilo más rococó y el estilo galante, que son estilos propiamente preclásicos, ya adentrándonos dentro del clasicismo. Pero bueno, sí que es verdad que a grandes rasgos podemos encontrar prácticas propiamente del barroco, como el uso de recitativos, del bajo continuo, que ya vemos durante la primera mitad del siglo XVII. Y bien, pues como hoy vamos a hablar de la ópera, en este caso de la ópera francesa, quiero que hagamos un pequeño resumen sobre todo lo que sabemos ya de la ópera, ¿no? Para contextualizar y recordar esos detalles que quizás se nos pueden haber olvidado. Bien, como dijimos, el género operístico comenzó en Italia a principios del siglo XVII. En un primer momento va a surgir como una evolución de las obras de entretenimiento que se representaban en las cortes de Florencia, Mantua y Roma, y ligadas a esas obras de entretenimiento pues van a surgir los dramas per música, que eran unos dramas que se le añadía un libreto y se le empezaba a dar cierta importancia al argumento. Por último, en Venecia, en 1637, surgió la idea del espectáculo público, donde ya se iban a organizar temporadas de ópera, ya se empieza a estandarizar la ópera en 3 actos. Y bueno, esas temporadas de ópera se sufragaban pues con la venta de abonos y de entradas, y aparece por tanto el primer teatro público de ópera, que sería el Teatro de San Casiano. Bien, una vez desarrollada esta ópera en Italia, empezamos a encontrar como una especie de tercera etapa de la ópera, donde se va a expandir por toda Italia y va a empezar a cruzar los Alpes y a expandirse por Europa. Y este género se fue adaptando a las condiciones políticas, sociales y artísticas de cada país. Bien, una vez asimilado todo este recorrido y esta evolución del género, que pueden escuchar con mucha más profundidad en los episodios dedicados a ello, nos vamos a centrar en qué estaba ocurriendo en Francia durante el Barroco y cómo se desarrolla esa ópera francesa. Hablemos del contexto histórico de Francia. Pues al siglo XVII en Francia se le conoce con el nombre del Grand Siècle, ya que es uno de los periodos más ricos de la historia de este país. Se extiende desde el reinado de Enrique IV hasta la muerte de Luis XIV, o sea, desde 1589, que empezaría el reinado de Enrique IV, hasta 1715, donde muere el rey Sol. Durante este periodo, Francia se vuelve una de las principales potencias hegemónicas de Europa, gracias a su expansión militar. Durante la segunda mitad del siglo, las cortes europeas van a tomar como modelo la corte de Versalles, el simbolismo del rey Sol, su lengua, su arte, su moda, su literatura. Y hay que destacar los 3 reinados que suceden en Francia durante este periodo y que llevan al país a su máximo esplendor. El primer reinado sería el de Enrique IV, como ya hemos dicho, que es el primer Borbón que gobierna en Francia, y es un monarca optimista y emprendedor y fue restaurador del Estado. Su hijo, Luis XIII, junto con
el cardenal Richelieu, si habéis leído o habéis visto películas de los Tres Mosqueteros, se centran en el reinado de este rey, ¿no? De Luis XIII, que era también conocido como el Justo. Se preocupa por el bienestar del pueblo y Francia se extendió considerablemente durante su reinado, anexionando el reino de Navarra, Saboya, Piamonte, Perpiñán y el condado de Rosellón, entre otros muchos lugares, ¿no? Y le continuaría su hijo, Luis XIV, quien empezaría primero el gobierno con la regencia de Ana de Austria, su madre, y que hasta 1661 realmente quien condujo el país y tenía el poder era el cardenal Mazarino, que continuó por las reformas que había hecho Richelieu. Y una vez muerto este, Luis XIV toma el mando del país y lleva a Francia a su momento de mayor esplendor. Fue el reinado más duradero de la historia, 72 años y 110 días, que podéis pensar, bueno, es el de Isabel II, que está en cuarto lugar, lleva 69 años en gobierno, Isabel II de Inglaterra. Y durante este tiempo, Luis XIV consiguió crear un régimen absolutista centralizado hasta el punto que su reinado es considerado el prototipo de monarquía absoluta de Europa. Podemos decir que la música barroca en Francia comienza a consolidarse a mediados del siglo XVII con el gran compositor Jean-Baptiste Lully y fue el precursor de la ópera en Francia. Además, formó parte del círculo de artistas próximos al monarca y también debemos de destacar a otro gran compositor de este momento que sería Marc-Antoine Charpentier. Tuvo una gran rivalidad con Lully, ¿no? Bien. Pasando el siglo XVIII ya nos podíamos encontrar pues, con un cambio generacional muy importante y aparecieron compositores como François Couperin, Louis Marchot y el gran Jean-Philippe Rameau, aunque esto ya nos encontraríamos en otro periodo de la música, ¿no? Ya nos alejaríamos del barroco. Antecedentes de la ópera francesa. Bien, pues como ya pudimos hablar en episodios anteriores, durante el barroco temprano vamos a encontrar el precedente más directo que puede tener la ópera francesa, que serán los ballets de cour. Género que, al igual que la ópera florentina, intentó recuperar desde finales del siglo XVI el espíritu de espectáculo total del teatro antiguo, combinando poesía, danza, decorados y música. Y el más conocido de todos pues sería Le Ballet Comique de la Rouen, que era una representación coreográfica, dramático-musical y escenográfica, con un prólogo, 2 partes y un gran ballet final. Durante los tiempos del cardenal Mazarino se empieza a introducir en Francia la ópera italiana, que con sus recitativos y arias influirán en los ballets de cour. El cardenal Mazarino trajo la ópera italiana a Francia por un intento de italianizar la corte francesa. ¿Qué pasaba? Pues que este cardenal no era muy popular entre la aristocracia y entre muchos sectores de la sociedad francesa, por lo que no acogieron a estos espectáculos de la mejor manera. Además, como ya hemos dicho, la corte francesa estaba acostumbrada al lujo, el esplendor y la grandiosidad que tenían los ballets de cour. El cardenal Mazarino llamó a París entonces a Francesco Cavalli, que era uno de los compositores de ópera más famosos y con más renombre del momento, y le encargó una ópera para los festejos de las bodas de Luis XIV con María Teresa de Austria, que era École Amante, que sería estrenada en el Teatro de las Tullerías, que sería inaugurado para ese momento. Pero la construcción de este teatro se retrasó y por lo tanto para la boda real, el 22 de noviembre de 1660, Cavalli tuvo que representar en la galería superior del Palacio del Louvre una obra que no requiriera de la maquinaria y de todos los efectos que podía tener un teatro, que era Scherze, que ya había sido estrenada en Italia en 1654. Aunque para adaptarla al gusto francés, sustituyó los castrati por un barítono y añadió unos cuantos ballets que había compuesto el propio Lully. Pero bueno, estos ballets no tenían mucho que ver con el argumento y tampoco tuvo mucho éxito esta representación de ópera. 2 años después, Cavalli pudo ya estrenar École Amante, expresamente compuesta para un público francés, y al que añadió un prólogo y un epílogo de alabanza al rey, introdujo varios ballets que incluso interpretó el propio rey.
pero aún así pues no consiguió el éxito, vamos, que quería en Francia, y los que más éxito tuvieron fueron los números de ballet. Con esto parecía como que no iba a tener mucho éxito el florecimiento de una ópera en Francia, ¿no? Que era una idea como casi remota. Pero el verdadero padre de la ópera francesa sería paradójicamente un italiano ya establecido en Francia y muy cercano a la corte real, Giovanni Battista Lully. El nacimiento de la ópera barroca francesa. Como ya hemos visto antes, con la muerte del cardenal Mazarino, Luis XIV va a asumir todo el poder y va a remodelar la cultura y la moda francesa a su imagen, para hacer de ella un símbolo político. Y en la música no fue menos. Fue quitando el favor a los músicos italianos que había traído Mazarino y fue dándole poder a los músicos franceses y premiando la composición de música francesa. Pero Lully, que era Giovanni Battista Lully, que se afrancesó el nombre porque había nacido en Florencia en 1632, se afrancesó el nombre a Jean-Baptiste Lully para ganarse el favor de los franceses. Pues había ganado también el favor real componiendo alguna música para ballet y por sus propios bailes, ya que también era bailarín. En 1658, la compañía del teatro de Molière va a inaugurar una era de esplendor en la escena teatral entre 1658 y 1669. Y aquí se van a juntar los dos grandes que formarían, que unarían el esplendor de la música francesa y la literatura francesa. Lully conocía a Molière y juntos crearon varias comédies ballet, entre ellas Le Féchot de 1661, Le Mariage Forcé de 1664, Georges Dandin de 1668 y Le Bourgeois Gentilhomme de 1670, las cuales gozaron de gran éxito y popularidad. Por otro lado, hay que tener en cuenta que al rey era un gran bailarín y le encantaba bailar, pero por problemas físicos se tuvo que retirar del baile en 1671 y entonces fue dejando de subvencionar el ballet y fue cambiando su gusto y derivándolo a algo más teatral. Entonces, a imagen de la Académie Royale de Danse, que creó en 1661, el rey creó en 1669 la Académie Royale de Musique, con el fin de difundir la música de escena francesa al público de toda Francia, no solo de París, aunque, bueno, al final no lo consiguió y siempre estuvo muy ligada a la ópera a París. La primera ópera francesa fue Ponome, de 1671, compuesta por Robert Gambert y con el libreto de Pierre Perrin, quienes fueron los primeros en tener una licencia real para componer y representar ópera, con una duración de 12 años, aunque no les duró mucho, porque el poeta Pierre Perrin tuvo un serio problema de deuda y fue encarcelado, y Lully intercedió por él ante el rey y fue liberado a cambio de que Perrin y Gambert le cedieran sus privilegios de composiciones de ópera en 1672. Pero Lully no se conformó solo con eso. Al año siguiente amplió su licencia real y obtuvo el poder de negar la autorización de representaciones teatrales que contuvieran música con más de 2 voces cantadas o 6 violines, es decir, todas las representaciones que se parecieran a algo más de una gran ópera. De ello podemos encontrar evidencia en las memorias de el escritor Charles Perrault, que da testimonio de todo lo que ocurrió en esa época. Y debido a una serie de disputas que tuvo Lully con Molière, Lully decidió buscarse a otro libretista, en este caso Philippe Quinault. Y ambos, pues, compondrían la primera ópera puramente francesa, que sería Cadmut et Hermione, estrenada el 27 de abril de 1673, y que ambos bautizaron como Tragédie Musique, que más adelante se conocería como Tragédie Lyrique. Se denominó así porque el propio Lully había querido precisamente pues, desmarcarse de lo que era la ópera italiana, ¿no? Porque era lo que estaba en boga en todo ese momento en Europa, y él quería que no se pareciera en nada a algo italiano.
porque además en la corte francesa el propio rey Luis XIV había querido desvincularse con todo lo que toda la moda y todo lo italianizante que había reinado en ese momento en las cortes francesas gracias a Mazarino y a Richelieu. La tragédie en musique es el resultado de una fusión de elementos del ballet de cour, de la pastoral, de la pièce à machine y de la comédie y tragédie ballet. Como hemos dicho, sus creadores, tanto Lully como Quinault, pues querían hacer un género tan prestigioso como la tragedia clásica de Grecia y Roma y la tragedia clásica francesa de Corneille y Racine. Como ejemplo de esto último, la tragedia comporta 5 actos, que era como habían tenido hasta ese momento las tragedias francesas. Diferencia entre la ópera francesa y la ópera italiana. Bien, pues una de las principales diferencias que encontramos de la tragédie musical con la ópera italiana era su compleja puesta en escena y su elaborado número de danza y ballet y, por supuesto, el aire solemne y majestuoso que otorgaba a cualquier tipo de creación artística dentro de París, en la corte de Luis XIV. Además, Lully y Quinault dieron forma y estructura a esta tragédie musical que serían tomadas por los demás compositores. Los argumentos se inspiraron en la tragedia clásica francesa y en su historia y mitos medievales. La estructura tenía 5 actos, a diferencia de las obras italianas que tenían 3 actos. Y los protagonistas normalmente eran dioses, personajes mitológicos o héroes caballerescos. Y el patrón de cada acto incluía un aria donde el protagonista expresaba sus sentimientos y un recitativo donde avanzaba la historia, además de intermedios instrumentales en el que se unían danzas y actos corales. El acto final solía ser un divertissement con varias danzas, grandes coros y magníficos efectos visuales. Además contenía una obertura instrumental bastante solemne en 3 movimientos que se repartían en lento, rápido, lento, a diferencia de las primeras oberturas de ópera que tenían la ópera italiana, que tenían rápido, lento, rápido, que será la estructura que luego triunfará y se llevará más adelante tanto para la composición de cualquier pieza que tenga 3 movimientos. Además de esta obertura, tenía un prólogo que introducía la acción y que también servía de alabanza al rey, aunque toda la ópera estaba incluida esa alabanza y esa adoración hacia la figura de Luis XIV. Bueno, también tenemos que hablar de la diferencia de que la ópera italiana tendía a poner en valor la música y sobre todo la melodía del canto solista. Como ya vimos en el episodio anterior, lo principal era el bel canto y el virtuosismo de la voz del cantante, mientras que la tragédie lyrique era más concebida como un espectáculo completo en el que intentaba poner en igualdad el texto, los decorados, el vestuario, la música, la danza, las luces y la maquinaria. Principalmente tenían muchísima importancia los papeles de la danza y del ballet, los grandes coros y algo que llamaban la maraville, que era el elemento fundamental, que era lo maravilloso, en lo que intentaban llevarlo todo a su máximo esplendor usando grandes efectos visuales gracias a las luces, a la maquinaria, creando elementos como monstruos, dragones, gigantes y diosas que podían entrar en el escenario y generar como mucho más efectos especiales, ¿no? Los intérpretes además debían de saber cantar y bailar, sobre todo los intérpretes principales de la ópera, y el recitativo francés era mucho más cantable debido al propio idioma. Y luego tendremos que hablar de un elemento muy importante, que es lo que ellos llamaban la melodía, que era como una melodía continua que luego podríamos ver en el romanticismo, en las óperas wagnerianas, que en el caso de la tragédie lyrique no era tan continua como en las óperas wagnerianas postrománticas de después, pero era mucho más marcada y le daba cierta continuidad a esta ópera francesa. Por otro lado, como ya hemos dicho, le daban muchísima importancia a los coros, que eran casi personajes secundarios dentro del propio argumento de la obra, y había una relativa rareza en la área de solistas. Que, bueno, en la ópera italiana se primaban las arias solistas porque dejaban mucho más
a la vista el virtuosismo vocal y los efectos vocales, mientras que en la ópera francesa eso le quitaban importancia porque el texto debía de ser comprendido por el espectador. Tras el éxito de Cadmus et Hermione, Lully y Quinault compusieron una tragédie lyrique cada año hasta la muerte del propio Lully, donde dejó inacabada a Chic et Polissem, ya que por su repentina muerte. Este género tuvo el favor del rey y de numerosos compositores a finales del XVII y principios del XVIII. Permanece, en cambio, exclusivamente como un género propio de Francia, y aunque hay algunos componentes que se llegan a expandir al extranjero, sobre todo, por ejemplo, la ouverture française a la francesa o la ouverture à la française, que lo adoptó, por ejemplo, luego Händel, Johann Sebastian Bach, Purcell y entre otros compositores, sí se queda mucho más reducido y no llega a tener el éxito a nivel europeo que tuvo la ópera italiana. Tras la muerte de Luis XIV, el género queda un poco aislado porque durante la etapa de la regencia o la regence, que es como se denomina la etapa siguiente, pues vio florecer formas pues mucho más joviales, menos solemnes, menos majestuosas, como era la ópera ballet, las pastorales, y bueno, ya se quedó como bastante anticuada hasta que Jean-Philippe Rameau pues vuelve a dar lustre mientras se prepara pues, una confrontación con la ópera italiana, de la que sería la Querelle de Les Buffons, que bueno, hablaremos de ello mucho más adelante en otro episodio. Y en el programa de hoy no vamos a poner ninguna audición porque quiero recomendaros escuchar enteramente la ópera de Cadmus et Hermione, que se encuentra en YouTube completa y es una producción de el Centro del Museo Barroco de Versalles, la Fundación Gaillamont, la Ópera de Rouen, el Teatro de Caen y Le Poème Harmonique, y que está dirigida por Vicent Dumestre. Así que bueno, dejaré el enlace en las cajitas de información tanto de Spotify como de YouTube y de todas las plataformas donde podéis escuchar el podcast, y además lo dejaré enlazado en mi página web, que os recuerdo es cristinasserradt.wixsite.com/cristinasdt. Además, si os ha gustado, os recuerdo que me podéis seguir en las redes sociales, en Instagram y Facebook, que soy Profe Música Cris, y que además, si os gusta este proyecto y queréis apoyarlo desde lo que cuesta un café, tengo el Patreon, donde me podéis seguir y apoyar con una serie de ventajas para todos aquellos que quieran volverse en un auténtico mecenas. Y hasta aquí todo por hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y que hayáis aprendido, y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo y ¡adiós!